Imagine watching a movie that ends just as the hero rises from the dead and says, now go change the world. Imagínense una película, hermanos, donde el héroe resucita de entre los muertos y luego le dice a sus seguidores, ahora ve y transforma el mundo. And I want to see what happens. ¿Cuántos quisieran mirar qué sucede, verdad? Well, that's exactly what happens in the book of Acts. Es lo que sucede en el libro de los Hechos. Acts is a sequel to the Gospel of Luke. El libro de los Hechos es una segunda parte del libro de Lucas. Jesus has risen from the dead. Jesucristo ha resucitado. And then he appears to his disciples y aparece a sus discípulos. And now he is about to ascend to heaven. Y está por ascender al cielo. But before he does, antes que él desciende al cielo, he leaves behind a mission and a promise. Él deja atrás una misión y una promesa. So the book of Acts is a story of what happens when ordinary people are filled with extraordinary power. El libro de los Hechos, hermanos, se trata cuando la gente ordinaria son llenos con poder extraordinario. It's about fishermen, pescadores. It's about tax collectors and women, cobrador de impuestos, mujeres. It's about persecutors, aún perseguidores de la iglesia. They become bold missionaries. Ellos se convierten en misioneros de valor. Miracle workers. De repente ahora ya todos hacen milagros. They become church planters. Se convierten en plantadores de iglesias. It's a book of action. The book of Acts. El libro de los Hechos es un libro de acción. It's a book of miracles. It's a book of persecution. Es un libro de milagros, de persecución. It's a book of revival. Un libro de avivamiento and unstoppable courage. Y un libro, hermanos, de un valor que no se detiene por nada because of the filling of the Holy Spirit, por la llenura del Espíritu Santo. So it's the story of the Holy Spirit. Es la historia del Espíritu Santo, working through imperfect people, trabajando a través de gente imperfecta, to build and establish the church, para establecer y edificar la iglesia, and to spread the gospel across the world, y para, hermanos, desparramar el evangelio a través del mundo. And you know what the best part is? La parte más interesante es that the story of Acts isn't over. La historia de los Hechos aún no se ha terminado. Can you say with me, we are part of God's continuing mission? Puedes decir, nosotros somos parte de la misión de Dios que continúa today, ahora. Amen. Let me take you to the world that this book was written. The background, déjame te digo un trasfondo del mundo que estaba existiendo durante que se escribió este libro. This book was written in 62 through 70 AD. Este libro se escribió entre 62 y 70 después de Cristo. Rome controlled most of Europe. Roma controlaba la mayoría de Europa. They controlled the Middle East, they controlled North Africa. Roma controlaba Europa, el Medio Oriente y el norte de África. It was controlled by emperors like Nero. Y los que controlaban eran los emperadores como Nerón. And this phrase existed, the Pax Romana. Esta frase existía, la paz romana. Pero era la paz romana, okay? It was the power Romans. You had to obey. Because it was actually a brutal enforcement. Tenía uno que hacer caso porque se tenía que establecer brutalmente esas leyes. And so, the Pax Romana, roads were safe. A través de la Pax Romana, las carreteras estaban seguras. The cities were connected, which made it easy for traveling to spread the gospel. Las ciudades estaban conectadas, que hacía muy, muy fácil que se viajara, pero eso ayudaba a que se desparramara el evangelio.
But there was also heavy taxes, slavery, pero también existía los impuestos muy altos, la esclavitud. So peace came with a cost, at a cost. La paz llegaba por un precio. The other thing that was existent was the Greek culture. Otra cosa que existía en el libro de los Hechos era la cultura griega. And you know the Greek culture. Y la cultura griega, hermanos, en realidad estaba lleno de templos. It was filled with temples, estatuas, statues, theaters, public debates, teatros, debates en público. So the Greek culture, even though it was a Roman political system, aunque era un sistema político de Roma, the Greek culture, the language, and the philosophy existed. Existía, dominaba el lenguaje y la filosofía de los griegos. And then the third thing, la tercera cosa, was Judaism. El judaísmo was that strict religious cult. Esa creencia estricta de los judíos, and where the temple in Jerusalem was still what they worshipped. En realidad lo que ellos adoraban era el templo en Jerusalén. So open your Bibles to Acts chapter 1. Veamos el libro de Hechos capítulo 1. This is a timeline of about 30 years. El libro de los Hechos nos lleva como un tiempo de 30 años. But we begin with verse 1. Empezamos con el verso 1. En el principio tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and teach. En el primer tratado, in my former book. This book was written by Luke. And Luke wrote another book named Luke. Este libro fue escrito por Lucas, y Lucas tenía otro libro que se llamaba Lucas. So like volume 1, como volumen 1. So this is volume 2. Este es el segundo volumen. And he writes to this person, this name, Theophilus. Y le escribe a este personaje, a este nombre, Teófilo. Now there's two thoughts who this could have been. Hay dos pensamientos de quién pudiera haber sido esto. First of all, the name Theophilus, Theo means God and Philos is love. Theo es Dios y Philos es amor. So it could have been to a group of people that loved God. Pudiera haber sido un grupo de personas que amaban a Dios, lovers of God, amantes de Dios. Or it could have been a person named Theophilus. O una persona que se llamaba Teófilo. When he was born, the doctor saw this baby and said, this is the Theophilus baby I've ever seen. I'm just kidding. Ese es un chiste, pero pregúntele a su vecino. So this person could have been Luke's master. Y se cree que Teófilo podía haber sido el dueño de Lucas. Because rich people had slaves. And in their slave group, they carried a personal doctor. Y en el grupo de esclavos que ellos tenían, dueño de ellos, había un médico. And that was Luke's profession. He was a doctor. Y esa era la profesión de Lucas. Él era un médico. He was versed in Greek, in the Greek language. Él sabía cómo escribir muy bonito en el lenguaje de griego. So he's the author, and he writes to this Theophilus. And look at what the last part of this verse. I like it. Me encanta esta parte del versículo. Que escribe de todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. What Jesus began to do and to teach. And that should be our model as parents, as leaders. Eso debe ser nuestro modelo como padres, como líderes. Primero hacer, hermanos, y luego enseñar, right? We first must do and then teach. Most people like to teach and then do. Y muchos quieren enseñar y a ver si lo hago. But Jesus, he taught with his example first, with his life. And then he taught with his words. Jesús enseñó primero con su vida y luego con sus palabras. And that's a good model for us to follow. Qué modelo bonito, ¿verdad?, de seguir. De que primero nos vean, that they would first see us. And then we can follow with words and instruction. Después seguir con palabras e instrucción. Verse 2, versículo 2, it says,
hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. See, Jesus, the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles, he had chosen. Él había escogido. He had chosen. But it was through the Holy Spirit that Jesus made the miracles. Era por el Espíritu Santo que Jesús hacía los milagros. It was through the Holy Spirit that he was risen from the grave. Era a través del Espíritu Santo que él resucitó de entre los muertos, ¿sí? Verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante ¿cuántos días? Right? Y hablándoles acerca del reino. Listen, he appeared to many. How many days? 40 days. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:6. Can you turn a book ahead or behind 1 Corinthians 15:6. 1 Corintios 15:6. And it talks about the witnesses of Christ's resurrection. Habla de los testigos de la resurrección de Cristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. He appeared, you guys, to more than 500 witnesses. Now listen, if you go to court and you have 500 witnesses that says you didn't done it, the judge is probably going to believe you, right? Si uno va a la corte, hermanos, y tengo 500 testigos que me vieron que no lo hice, el juez le va a creer, ¿sí o no? More than 500 people saw Jesus after his resurrection for 40 days. Por 40 días Jesús anduvo allí y 500 lo vieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Do you praise God for that? Back to Acts 1, verse 4, Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. So he asked them, do not leave. When they were eating, don't leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father that he has promised. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, right? For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Now go with me a book ahead, or several books ahead, to John 20:22. Adelántese 2 libros a Juan 20:22. Perdón, a un libro, one more book. John 20:22. It's a few pages. Unas páginas delante. Juan 20:22. John 20:22. This is when Jesus appears to his disciples after his resurrection. Esta escena es cuando Cristo se aparece a ellos después de ser resucitado. And in verse 22, after he spoke with them, después de hablar con él, lea conmigo en español en voz alta. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Can you read with me? And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. See, there are 3 relationships we have with the Holy Spirit. Hay 3 relaciones que nosotros, hermanos, tenemos con el Espíritu Santo. The Holy Spirit in John 14 is with us. En Juan 14 nos dice, el Espíritu Santo está contigo. Say with me. Di conmigo. Okay, he's with you. Está contigo. Es el que te acercó a la cruz. He's the one that said, come on, get close to the cross. He's the one that convicted us. El Espíritu Santo nos trajo convicción. Está contigo. Y nunca nos va a dejar. And he's never going to leave us. Amen. But then in John chapter 20, something interesting happens to the disciples. Sí, pero ahora en Juan 20, algo sucede a los discípulos. They believed in Christ, but then when Christ died, I don't know that they were still believing completely because a lot of them went back to their old ways. Ellos creyeron en Jesús porque vieron sus milagros, pero cuando Cristo muere, hermanos, muchos de ellos se regresaron. Peter went back to being a fisherman. Pedro se regresó a ser pescador.
But when they saw him risen, cuando lo vieron resucitado, creyeron en su corazón que él era el Hijo de Dios. But it wasn't until resurrection that they believed he is the Son of God. So when Jesus breathed the Holy Spirit in them, cuando Cristo respira el Espíritu Santo adentro de ellos, it's when their conversion was sealed. Esa fue prueba de su conversión. So first relationship with me, say with me. Primera relación conmigo, di conmigo. Second relationship in me, say in me. Di adentro de mí. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, when you receive Christ as your Savior, the Holy Spirit indwells you. El Espíritu Santo viene adentro de ti. And then he begins that sanctification process. Y él empieza ese proceso de la santificación. You know, sanctification is instant, but it's also progressive, yes? La santificación es instantánea, pero también es progresiva. ¿Cuántos están bajo construcción todavía? How many of you are still under construction, right? So he's in you, está en ti. The third relationship is what we're going to read in verse 8. La tercera relación con el Espíritu Santo es lo que vamos a ver en el versículo 8. So hold on, espérate. Let's go to verse 6, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? They gathered and they asked him, Lord, are you going to restore the kingdom of Israel? Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. It's not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. Can you imagine? They see Jesus and they said, okay, are you going to take over the world now? Ahora Jesús, ¿ya vas a controlar el mundo? Are we going to finally defeat this Roman government? Vamos a destruir este gobierno romano. And Jesus was like, it's none of your business. Jesús le dice, no te interesa a ti. Para ti no es que sepas eso. It's not your time to know yet. Todavía están muy pollitos. Todavía no deben de saber. But it's interesting how he says it's up to the Father. Verse 7. El Padre conoce los tiempos y las fechas. It's the Father who knows the dates and the times. Jesus said, only the Father knows when the time will come. Solamente el Padre sabe el día y la hora. We will know the seasons. Nosotros vamos a tener conocimiento de los tiempos. Hermanos de Berea, ¿están aquí? Amén, ¿verdad? Estamos estudiando escatología. We're studying those end times. We have to know the times we're living in. Hay que conocer los tiempos, pero no ponemos fecha, ¿verdad? We're not putting a date. ¿Quién sabe nomás la fecha? Who knows the date? El Padre. Verse 8. Pero lo que sí tienen que saber, versículo 8, what you do need to know is that you will receive power, dunamis, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and until the ends of the earth. Esto sí tienes que saber, que vas a recibir poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, praise God. Dunamis, dynamite, dinamita. No vas a ser un creyente así, todo escurrido y sin ganas. I don't even know, iba a decir malgastado, pero eso no. You're not going to be like this believer that's like, I don't know, I'm just making it. No, you have to be a believer that's dynamic for Christ. Un creyente dinámico para Cristo, right? So this is the third relationship. La tercera relación es, he will be upon you. Say, upon me. Di, estará sobre mí. Sobre mí. Conmigo, en mí, sobre mí. With me, in me, and upon me, sobre mí. And that's the baptism of the Holy Spirit. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. So many people take long to receive the baptism of the Holy Spirit and speaking in a new language. Muchos batallan para recibir el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. They say, well, if he wants to baptize me, he can do it whenever he wants to. Cuando él quiera bautizarme, hermanos, ya está en ti. He's inside you. Because you're saved, eres salvo. Está en ti, he's in you.
And now he needs to be upon you to be a witness. Está sobre ti para que seas testigo toda tu vida, desde que te levantas hasta el anochecer. All day, your life, from the moment you wake up to the moment you go to sleep. I am a witness of Jesus Christ. Yo soy un testigo de Cristo. I'm a witness of the power that he has. Yo soy testigo del poder que él tiene. Nadie me puede decir que no sana. Nobody can tell me that he can't heal. Nadie me puede decir que él no restaura. Nobody can tell me he can't restore. Nobody can tell me that he's my comforter and my friend. Otherwise, nadie me puede decir que no es, con consuelo y mi amigo, porque yo soy testigo de eso. I am a witness about that. You will be witness. When people see your dunamis life, cuando la gente vea tu vida llena de dunamis, de poder, van a decir, ¿y qué te fumaste? ¿Qué comiste? Right? What's going on? What did you take? I took a big dose of the Holy Spirit. Tomé una dosis grande del Espíritu Santo. Gloria a Dios. So let me tell you, that was Jesus' final teaching. Esa fue la última enseñanza de Jesucristo, de que iban a recibir poder. I mean, he gave them instruction as he ascended. Él les dio instrucciones cuando él ascendió. Pero esto fue algo que dejó a sus discípulos, that he left the disciples. Verse 9 and 10. Vamos al 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y se recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. When he was saying this, he was taken up before them, before their very eyes, and a cloud hid him in their sight. Y estando ellos con los ojos abiertos, puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Wow, as they were looking intently up into the sky, he was going, and then when he suddenly, two men dressed in white stood beside them, los cuales le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. The same way he was taken up will be returning to you. And he will come back in a cloud. What kind of cloud? ¿Qué clase de nube? A nimbus? Cirrus? Una de esas nubes, no me las sé en español los nombres. But maybe it was the Shekinah glory of God. Quizá era la gloria, la Shekinah de Dios. Maybe it was the cloud of witnesses that Hebrews speaks about. Quizás esa nube de testigos que habla Hebreos. Regardless, he was taken up. Estaba delante de ellos, fue llevado. What a beautiful sight, but then how sad, right? Qué hermoso mirar, pero después qué triste. Verse 12, versículo 12, para ellos, for them. So then they go back to Jerusalem, which is about a Sabbath day journey, about 3/4 of a mile. Regresan a Jerusalén como unas 3/4 de millas de donde estaban, del monte, from the mount. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. So then they went, verse 13, they arrived and they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. Todos estos perseveraban unánimes en qué, hermanos? En oración, ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Look at verse 14. They were joined constantly in prayer together along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Una voz, one voice. That's how we open up the heavens. Es como se abren los cielos cuando hablamos y oramos a una voz, when we pray with one voice. And all the disciples were there. Los discípulos estaban allí. And what grabs my attention is Mary and the other brothers of Jesus. Lo que capta mi atención es María y los otros hermanos de Jesús. Our Catholic friends feel that they believe that Mary was a perpetual virgin. Nuestros amigos del catolicismo piensan que María fue virgen siempre. Well, Scripture says he had brothers. La Escritura habla de que ella continuó su familia, tuvo hermanos. And Jesus had 4 brothers, and it's thought that he had 3 sisters. Tenía 4 hermanos y se piensa que eran
3 hermanas. Well, medio hermanos, ¿verdad? Half brothers. So it was James, Santiago, if you want to write the names down, Joseph, José, Jude, Judas, and Simon, y Simón. Now, they were skeptical at first. Let's go to John 7:5. Primero, ellos no creían. Mira, ve Juan 7:5. You see that? ¿Lo puedes ver? Ni aun sus hermanos creían en él. Man, what a verse. Or not even his own brothers believed in him. Qué versículo, ¿verdad? Has your family ever doubted you? ¿Tu familia en alguna ocasión ha dudado de ti? ¿Cómo se siente? How does it feel? Ni aun mis hermanos, right? Not even my own blood. That's the way it was for Jesus. He can relate to you. Jesús se puede relacionar con nosotros. Let's go back to Acts. Siguen en Hechos. But they believed in him after the resurrection. Después de la resurrección, entonces creyeron en él. Amen. James, Santiago, he was a pillar. He became a pillar in the church. Santiago se convirtió en un pilar de la iglesia. En Gálatas 1:19. If you look it up in Galatians 1:19. Aquí lo tengo. 1:19 rather. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. So none of the other apostles were there except for James, the Lord's brother. It's just confirming that James was part of the church and that he was the Lord's brother. Confirma que Santiago era pilar de la iglesia y era el medio hermano de Jesús. Jude, he's the one who wrote the book of Jude. Y Judas era el que es este libro de Judas, que tiene un capítulo, it has one chapter. He was a man of little words. Era un hombre de pocas palabras. But listen, María, man, she had a lifetime of surrender. ¿Cuántos creen que tenía una vida entera de rendimiento? She was chosen at about 16 years old, más o menos a los 16 años, escogida. Joseph died somewhere between Jesus' childhood and adulthood. Más o menos José, su esposo, muere entre la niñez y la vida adulta de Cristo. She sees Jesus traveling all over. At first it's yay, because of all the miracles people were being converted. Al principio, sí, mi hijo, todos lo están creyendo en él, hace milagros. Y después, lo quieren matar. And then later on, oh no, they want to kill him. Y luego pasa por la crucifixión de Cristo. Can you imagine as a mom seeing the crucifixion of your own son? ¿Te puedes imaginar, mamá, mirar ese sufrimiento? Pero ella tenía una vida rendida, sometida a Jesús. She had a life of surrender, submitted to Christ. An unwavering faith, una fe que no se movía. And then Sister Mary became a Pentecostal. Y luego la hermana María, hermanos, Pentecostés, right? Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's go to verse 15 and 16. 15 y 16. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los que eran como 120 entre número. Peter stands up among the believers. It's about a group of 120. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Iscariote, hermanos, que fue guía de los que prendieron a Jesús. He starts talking about a scripture had spoken of Judas Iscariot, who was the one who helped guide those to arrest Jesus. Y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. And he's like, he was one of us. And he had part of this ministry. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad. Listen, the payment received for his wickedness. ¿Cuánto era ese salario de iniquidad? How much was the payment of that wickedness? 30 piezas de plata. 30 coins of silver. Those pieces of silver was blood money. Esas monedas se llamaban monedas de sangre. And Matthew 27 says
that when he received that money, he got remorsed and he got so guilty that he went and he hung himself. Mateo 27 dice que cuando él recibe ese pago, estaba tan lleno de culpabilidad que él fue y se ahorcó. But with that money, let's keep reading verse 18. Siga leyendo conmigo. Con ese dinero que les avientó, that he threw back at them, se compró un campo. Y aparentemente había un árbol en el campo, I guess. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus tripas, ¿verdad?, se derramaron. This is a beautiful story. So there was a field bought, and apparently there was a tree there or something, but then when he hung himself, then apparently the branch must have fallen, se cortó la rama o algo, that he fell down and all his, insides spilled out. When we fail Jesus, and there's a voice in you that says, you'll never get forgiven. Run away, como decía Mufasa, run away and never come back. Como en el Rey León, ¿verdad? Córrele, ya nunca regrese. That's the enemy's voice. Es la voz del enemigo. Because the Holy Spirit will say, run to the cross. Porque el Espíritu Santo te va a decir, corre a la cruz. Run to the cross and ask for forgiveness and receive the forgiveness. Corre a la cruz, pide perdón y recibe el perdón. See, the work of the enemy is to move you away from the cross. El trabajo del enemigo es traerte, llevarte lejos de la cruz. But the work of the Holy Spirit is to draw you near to the cross. El trabajo del Espíritu Santo es acercarte a la cruz. So next time you mess up, next time I mess up, next time we mess up, la siguiente vez que todos hermanos pecamos, tú, yo, todos, y dices, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a nadie, qué vergüenza, es la voz del enemigo. Tienes que saber discernirla y decir, te reprendo, Satanás, padre de toda mentira. When you mess up and you start feeling like, no, I should not go to church, how embarrassing, no, I shouldn't even go to the altar, who am I? That's the voice of the enemy, and you need to rebuke it because he is the father of all lies. Yes? Amen? ¿Y qué pasó con pobre? Mira, pobre, se le salieron todas las tripas, right? Look at Jude, he just splat. Yet Peter also failed Jesus. Pedro, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que también falló? Pero ¿qué dice la Biblia que él hizo? What did he do? Lloró amargamente. He cried. Y mira, ahora aquí está, levantándose delante y siendo usado por el reino de Dios. He stood up and he was used by the kingdom of God. So his mess became his message, yes? Lo que la regó ahora va a ser su mensaje. And let that be us, que seamos eso nosotros. Verso 19, verse 19. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén. So verse 19 and 20, versículos 19 y 20. Peter is quoting scripture. Pedro está hablando de la escritura. He's quoting Psalm 109:18. Él habla de Salmo 109:8, Salmo 69:25, Psalm 69:25. And write this down, Zechariah 11:13. Y escribe esto, Zacarías 11:13. Zacarías, yep. 550 years before, Zechariah had prophesied that a field was going to be bought with blood money. Zacarías profetizó 500 años antes de este evento que se iba a comprar una tierra con dinero de sangre. 11:13. Me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me has apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. And he talks about those 30 pieces of silver that were valued, and it was to the potter's house. It was called the potter's land. Esa tierra se llamaba terreno de pedazos de barro. Because when a potter would break a pot, they would throw it there. It was like a lanyard. Cuando un alfarero quebraba un pedazo de barro, lo tiraban allí, era como el basurero. And strangers that didn't have a land to bury their people, they would bury them there. Cuando el extranjero visitaba Israel y se moría un familiar y no había dónde enterrarlo, lo enterraban allí. It was just like a wasteland. Era una tierra de desperdicio. So what's important for me to know is that Peter knew scripture. Lo que yo quiero ver aquí, enseñarles que Pedro conocía la escritura, hermanos.
He wasn't just like a big old dumb fisherman. No nomás era así, un pescador así. No, conocía, he knew. I mean, he wasn't like, he didn't have a PhD, no tenía un doctorado, but he knew Scripture. Él conocía la Escritura, and it's important for us to know Scripture. ¿Verdad que estamos de acuerdo que hay que conocer la Escritura? Verse 21. Es necesario pues que todos estos hombres que han estado junto con nosotros, se termina el 20 diciendo, tome otro su oficio. Let me go back, Alexis, I'm sorry. Verse 20 finishes with saying, may another take place of his leadership. Judas Iscariote no está, hay que llenar ese vacío del número 12. Let's fill up number 12. Es necesario pues, so from these men that we're going to pick, de estos hombres que vamos a escoger, ¿qué eran los requisitos? What was the requirements? Que han estado junto a nosotros desde el tiempo que Jesús, ¿qué? Entraba y salía. They had to be a witness. They had to be among us while Jesus came and went. Verso 22, ¿qué era otro requisito? What's another requirement? Que estuvo entre nosotros desde el bautismo de Jesús con Juan el Bautista. This person we're going to pick had to have been a witness of Jesus being baptized by John the Baptist. Y el 22 dice, and the third requirement of 22, que sea testigo con nosotros de su resurrección. That he was a witness with us for his resurrection. So this 12th person that was going to take the place of Judas, esta persona número 12 que iba a tomar el lugar de Judas, tenía que estar con nosotros mientras Jesús entraba y salía, right? Had to be with us every day as Jesus came and went. Número 2, ser testigo de su resurrección. Had to be an eyewitness of his resurrection. Y número 3, and number 3, bueno, es la 2, pero la 3, testigo del bautismo de Jesús con Juan el Bautista. He had to be a witness of the baptism of Jesus with John the Baptist. So, verse 23, por eso el 23 había dos hombres, two men. ¿Quiénes eran? Justo y Matías. Yes? It was Justus, or also known as Barsabas, and Matthias. Y orando, todos digan orando. And they prayed, say prayed. Hermanos, muchos hacemos decisiones y luego oramos. Señor, bendice mi decisión. Many of us make decisions and then we're like, Lord, bless my decision. Dile a tu vecino, es al revés, vecina. Tell your neighbor it's backwards. Neighbor. Primero se debe hacer ¿qué? What do we have to do first? Orar, pray. Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Show us which one of these two you have chosen para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Show us, Lord, which of these two are going to take over this apostolic ministry that Judas left. Y les echaron suertes, no se fueron a Las Vegas, okay? Hold on. And they cast lots y suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. And the lot fell under who? Or over? Matthias. And then he was counted. Now we have the Holy Spirit. Ahora tenemos el Espíritu Santo. So no ande usted ahí con que si el raspadito saca que sí. No. Okay, now we have the Holy Spirit to guide us. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía. So what was this casting lots thing about? ¿De qué era esto de echar suertes? Well, it's a process. Similar to throwing dice. Era un proceso que ellos tenían porque todavía no descendía el Espíritu Santo sobre ellos. It was a process because the Holy Spirit hadn't descended over them. So it was like flipping a coin, como verdad, echarle un volado. So the outcome was left to understand that it was God's will. El resultado, ellos pensaban, pues es la voluntad de Dios. And different cultures use different, materials. Diferentes culturas usaban diferentes materiales like stones, sticks, como piedras o palos, or pottery marked with symbols, o pedazos de barro con símbolos marcados. In the Old Testament, lots were cast to allocate land. In the book of Numbers, chapter 26. En Números 26, echaban suertes para repartir la tierra. To select leaders, aún para escoger líderes. 1 Samuel 14, primera de Samuel 14. Or to decide punishments, Leviticus 16. Levítico 16 también para decidir castigos. While in Acts 1:21 was to choose the 12. En Hechos 12 era para escoger
en Hechos 1, escoger el número 12. But it was about trusting God to reveal His will. Era de confiar en Dios de que Él revelara su voluntad. So Acts 1 is a powerful chapter filled with hope. Qué poderoso capítulo lleno de esperanza. Anticipation, anticipación. After the resurrection of Jesus and the disciples are gathered, después de la resurrección de Cristo, y se juntan los discípulos waiting and watching, esperando y viendo. They're filled with questions and doubts. Tienen preguntas, tienen dudas, but also they have a promise, pero también tienen una promesa. And as I close tonight, I want to tell you what stands out for me. Mientras cierro, déjame compartir contigo lo que sobresale para mí. That we need to wait with a purpose. Que debemos esperar con propósito. The disciples were asked to wait in Jerusalem for the Holy Spirit. A los discípulos se les dijo, espera en Jerusalén por el Espíritu Santo. And this teaches me that sometimes in life, God wants me to wait. Esto me muestra que a veces a mí Dios me pide que espere. Not passively, no así pasivamente, but expectantly, con una expectativa, and prayerfully, y en oración. Waiting is often a preparation for a greater work ahead, porque esperar a veces es una preparación para algo mejor que viene. But we don't like waiting, no nos gusta esperar. We went to Wendy's the other day and we waited 20 minutes for a baked potato. Fuimos a Wendy's el otro día y esperamos 20 minutos para una papa asada. ¿Cómo creen que estaba la hermana Armenta? How do you think I was getting hangry? Ya me estaba saliendo verde, ¿verdad? The Hulk. We don't like waiting, no nos gusta esperar. But Jesus promised the Holy Spirit would come and empower them. Cristo les dijo a los discípulos, el Espíritu Santo vendrá y te va a dar poder. So even when I feel weak and uncertain, cuando yo me sienta incierta y me sienta débil, God promises His presence and His power. Dios me promete su presencia y su poder. And I can trust Him that I'm not alone in this journey. Puedo confiar en Él que no estoy sola en esta jornada. It also teaches me community and mission. Este capítulo también me muestra la misión y la comunidad. The disciples gathered together in unity, praying and supporting each other. Que los discípulos estaban unánimes, hermanos, orando y apoyándose unos al otros. It reminds me of the importance of community in church. Me recuerda la importancia de la comunidad en la iglesia. We need each of you. Nos necesitamos cada uno a nosotros. We need to walk together hand in this faith journey. Hay que tomarnos de las manos juntos y caminar en esta jornada de fe. Encouraging and being encouraged. Animando y siendo animados. ¿Cuántos necesitan ánimo hoy? ¿Cuántos quieren animar? Okay. It also teaches me, last, por último, me muestra restoration and renewal. Restauración y renovación. That they had to replace Judas. Tenían que reemplazar a Judas. It shows God's desire to restore brokenness. Muestra el deseo de Dios de restaurar lo quebrado. To keep His mission moving forward, para que su misión continúe adelante. So even when mistakes or betrayals happen, que aun cuando pasan errores y cuando pasan traiciones, God can bring redemption. Dios puede traer redención and continue His extraordinary work through ordinary people. Y continuar su obra extraordinaria a través de gente ordinaria. Can we stand? Puedes ponerte de pie.